Hoy vamos a hablar de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para mejorar la calidad de aplicación cuando queremos controlar una maleza muy particular y bastante común y esparcida en las diferentes zonas agrícolas, como es el yuyo colorado. Cuando uno habla de algunos factores de la calidad de aplicación, la bibliografía reporta que cuando vemos la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, vemos que obviamente varían a lo largo del día. Y cuando lo graficamos a estas variables en el tiempo, en la duración del día, vemos que quizás detectamos un rango horario que está cercano a las 8 de la mañana aproximadamente, en el cual la humedad se incrementa sensiblemente, disminuye la temperatura y la velocidad del viento. Y estos son propiedades óptimas para una aplicación. Pero a lo largo de la presentación vamos a ver que también hay algunos factores que, aún haciendo la aplicación en este rango horario o a la tardecita, también aparecen otras circunstancias que pueden disminuir la calidad de aplicación. Vemos, por ejemplo, a lo largo de cómo varía, estos son datos de las estaciones meteorológicas que nosotros instalamos cuando hacemos la realización de nuestro ensayo, vemos que desde las 10 hasta las 12:10, cómo baja aproximadamente un 20%, disminuye la humedad con el cambio horario. Y también van a ver en el extremo derecho que se incrementa sensiblemente la radiación. Esto es un factor a tener en cuenta también a la hora de aplicar herbicidas, porque tengan en cuenta que hay herbicidas que son también fotosensibles. Entonces, colocarlos en este momento puede incrementar su degradación. Y obviamente tenemos los adyuvantes o los coadyuvantes, que son aquellos que mejoran la actividad de los fitosanitarios, minimizando las pérdidas y maximizando la eficacia de los productos fitosanitarios. Se clasifican diferentes tipos. Tenemos los utilitarios, que son los que mejoran la calidad del agua, que no hacen mucho a lo que va a ser la presentación hoy, pero sí nos interesa particularmente los activadores, entre los cuales que son aquellos que mejoran la actividad per se del fitosanitario que nosotros estamos aplicando. Y dentro de eso tenemos tensioactivos, tenemos humectantes, penetrantes, antievaporantes. Dentro de los clasificados como penetrantes y antievaporantes tenemos los aceites agrícolas, dentro de los cuales tenemos aceites minerales que derivan del destilado del petróleo, que son antievaporantes y penetrantes. Tenemos dentro los aceites vegetales, que son obviamente de origen vegetal. Tenemos a los aceites que le sacamos los mucílagos, los hidratos de carbono, las proteínas, tenemos al aceite de gomado. Ese aceite solamente tiene propiedad antievaporante, de disminuir la evaporación. Cuando nosotros le agregamos por un proceso de esterificación grupos metilos, pasa a tener efecto también penetrante y un comportamiento similar a lo que es el aceite mineral. Y por ahí, otro de los coadyuvantes que tenemos y que nos interesa conocer y para saber y mejorar la calidad de aplicación, y algunos de los trabajos que vamos a ver durante esta presentación, son los tensioactivos. Son aquellos que disminuyen la tensión superficial de la gota, que son los que permiten que la gota aumente su cobertura cuando llega a la superficie de la hoja. Dentro de los cuales tenemos los iónicos, que tienen carga, ya sea si son negativas son aniónicos, si tienen carga positiva son catiónicos. Y después tenemos los tensioactivos no iónicos. Los primeros, los iónicos, normalmente ya vienen formulados con los fitosanitarios, con los activos, y los segundos, los no iónicos, son los que muchos de los cuales nosotros le agregamos a la aplicación. Tenemos los nonilfenoles, que están en desuso por su impacto ambiental. En reemplazo aparecen los alcoholes etoxilados. Y por último tenemos los órganos siliconados. Y acá vemos un ejemplo. Vemos a la izquierda la cobertura de una gota de agua. Vemos que los no iónicos tradicionales, ya sean nonilfenoles o alcoholes etoxilados, aumentan 3 veces la cobertura, mientras que los órganos siliconados lo hacen 6 veces. Hay alguna bibliografía también que reporta que en los compuestos hidrofílicos, por ejemplo, los herbicidas hidrofílicos, los órganos siliconados también permitirían la entrada a través de los estomas a partir de la gran disminución de la tensión superficial. ¿Y para qué sirve, usar un tensioactivo? Esto es lo que pasaría, por ejemplo, con la cobertura de esa gota si lo aplicamos sobre la superficie de la hoja. Y lo que pasa a la derecha cuando, a partir de la disminución de la tensión superficial, se incrementa la cobertura. Y esto indirectamente también contribuye a la absorción del herbicida. También cuando tenemos maleza que tiene una gran pilosidad sobre la hoja, permite vencer esa barrera de pelos y llegar a la superficie de la hoja.
Esto es un ejemplo clásico de lo que es, por ejemplo, una digitaria, que tiene una gran pilosidad en sus hojas, y el uso de tensioactivos permitiría mejorar la calidad de la herbicida que nosotros aplicamos para poder controlarlo. Y después aparecen en el mercado algunas mezclas interesantes que tienen organosiliconas o tensioactivos no iónicos tradicionales en mezcla con aceites metilados. Si nosotros con baja humedad agregamos un tensioactivo solamente, que disminuya sensiblemente la tensión superficial y, como ven ahí, aumente la cobertura sobre la superficie de la hoja, la exposición a esa baja humedad también aumenta el riesgo de volatilización, porque aumenta la superficie expuesta a que ese herbicida que estamos aplicando se volatilice. Y ahí es donde entran los aceites. Los aceites lo que hacen es, aparte de proteger a la gota de la volatilización, también obviamente incrementan, en el caso que tengan efecto penetrante, reblandecen la cutícula y aumentan la penetración del herbicida. Y de ahí, digamos, el criterio, digamos, que se utilizó al generar estas mezclas de organosiliconas con aceites vegetales metilados. Y ahora vamos a ver qué herbicidas nosotros usamos o son los más usados para el control, por ejemplo, de yuyo colorado en soja en posemergencia. Tenemos lactofen, fomezafem, y a partir de los eventos, con el evento en list, podemos usar sobre el cultivo 2,4-D y otro herbicida también de efecto desecante, que es el glufosinato. Si nosotros nos corremos y queremos controlarlo en preemergencia, pre-siembra del cultivo, tenemos Paraquat, 2,4-D, glufosinato, y por supuesto también tenemos otros herbicidas que no están puestos acá, como algunos PPO, como saflufilgracil, carfentrazone, algunos otros nuevos, cuya presentación se va a hacer seguramente durante el día, que también tienen muy buena eficacia. Pero bueno, para graficar el efecto de los coadyuvantes y la aplicación, me parecía que poner estos, también teníamos dicuat, por estos herbicidas era suficiente. Y llegamos al primer trabajo. En este evaluamos la eficacia de glifosato con fomezafem en el control de Amaranthus. Y lo que hicimos fue usar diferentes tipos de coadyuvantes y aplicarlo en diferentes horarios. En los primeros 3 tratamientos van a ver, en el 1, van a ver que solamente el fomezafem y el glifosato están aplicados solos. En el tratamiento número 2 se le agrega lo que es alcohol etoxilado, y en el tratamiento 3 organosilicona con aceite metilado. En el 5, 6 y 7 son los mismos tratamientos, pero en lugar de estar aplicados a las 10 de la mañana como los primeros 3, están aplicados a las 19 horas. Y ahí les pongo la humedad relativa que había en el momento de aplicación de los primeros 3 tratamientos y de del 5, 6 y 7, a las 19 horas. Cuando comparamos el tratamiento 5 versus el 1, o sea, el mismo herbicida sin coadyuvante, simplemente lo que cambió fue el horario de aplicación, vemos que la eficacia se incrementa en un 21,6%. Esto solamente por cambiar el ambiente en el cual fue aplicado ese tratamiento. Que seguramente lo más importante, lo que más empujó acá fue la mayor humedad que había a las 19 horas. Cuando comparamos el tratamiento 2 versus el 1, o sea, dentro del mismo ambiente de aplicación a las 10 de la mañana, comparamos el efecto del alcohol etoxilado. El incremento de la eficacia fue un 5,2%. Cuando a esa agregamos o comparamos el tratamiento 3 versus el 1, que era organosilicona con aceite metilado, la eficacia se incrementó en un 9,2%. Esto es el resultado, el resumen de la mayoría de nuestros trabajos, en los cuales siempre que hablamos del efecto de los coadyuvantes estamos en torno de un 5 a un 10% de incremento de la eficacia de los tratamientos que nosotros estamos realizando. Pero me parece que lo más importante acá es que, fíjense que el efecto de los coadyuvantes no alcanzó a compensar el mejor ambiente que tuvimos a las 19 horas, y eso incrementó la eficacia del tratamiento. Y también, en función de nuestra experiencia, cuando esto nosotros lo extrapolamos y comparamos tratamientos hechos a la mañana y a la tarde o a la tardecita, vemos que son más consistentes. La variabilidad entre los tratamientos disminuye, y seguramente quizás sea la humedad lo que está mejorando esto. Cuando evaluamos glufosinato y 2,4-D en diferentes horarios, a las 6, a las 9, a las 12, a las 15, a las 18, a las 24, obtuvimos resultados en los cuales vemos que el 2,4-D terminó siendo el más consistente para el control de Amaranthus. Estamos hablando de un Amaranthus entre 8 y 10 centímetros de altura en promedio. Vemos que el glufosinato mejoró hacia el mediodía. Si lo comparamos con un trabajo de Johnson y otros, vemos que
A ellos le dio mejor el glufosinato que el 2,4-D, llamativamente. Por lo menos nosotros lo que vemos en general es una mayor eficacia de control de post-emergencia de 2,4-D que el glufosinato, pero se repite esto de que el comportamiento del glufosinato es mejor al mediodía. Cuando nosotros vamos a la bibliografía, hay un trabajo muy bueno de Takano y Dayan del año 2020 en el cual ellos reportan esto y dicen que hay una mayor eficacia de glufosinato aplicado a la 1 p.m. o a la 1 de la tarde versus a las 10 de la noche. Y ellos dicen que cuando se evalúa la cantidad de glufosinato que hay adentro de los tejidos, es la cantidad que se encuentra en la aplicación de la noche es muy superior, pero evidentemente hay algún tipo de compartimentalización que impide que el herbicida actúe cuando aparece el sol al otro día. Por lo tanto, en general, ellos recomiendan, en este trabajo se ve que la mayor eficacia que logran es las aplicaciones que se hacen 4 horas después del amanecer y 4 horas antes del atardecer, en ese rango horario establecido. Y en cuanto al efecto de paraquat, fíjense ahí en la foto el efecto a las 10 de la mañana versus a las 19 horas. Esto también se repite a lo largo de los ensayos y de las aplicaciones y es bastante claro y queda bastante claro en el sentido que paraquat es un herbicida que se sinergiza con la radiación solar y es un destructor de membranas, genera la destrucción de las membranas y obviamente la luz solar la sinergiza. En una aplicación a las 10 de la mañana vemos que al principio vimos que está en pleno crecimiento la radiación solar y son todas acciones que aceleran la actividad de este activo, destruye las membranas muy rápidamente y termina limitando su propia translocación. Cosa que no pasa cuando lo aplicamos a las 19 horas, donde hay menor radiación y la velocidad de acción de este herbicida disminuye. Por lo tanto, permite al herbicida penetrar más dentro de la planta y disminuir el riesgo de rebrote. Para ya ir cerrando, vemos que las variaciones, como vimos, si uno ve el resultado obtenido en algunos trabajos, dice, bueno, perfecto, trato de meter la aplicación a la mañana, a 8 de la mañana, o hacia la tardecita, donde voy a tener sobre todo mejores condiciones de humedad, también menor velocidad del viento, quizás menor temperatura. Son todas situaciones en las cuales mejoran la eficacia de aplicación. Pero no se olviden también que tenemos riesgo acá, en estos momentos, de tener inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? En condiciones normales, la temperatura disminuye con la altura. Cuando hay inversión térmica se da al revés, aumenta con la altura y queda como una masa de aire caliente encerrada entre dos masas de aire frío que cuando nosotros realizamos la aplicación, esas gotas que aplicamos quedan suspendidas y si hay un viento me las deriva en el lote vecino. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto a la hora de evaluar una aplicación. Y obviamente esto lo evaluamos a través de un delta T. Cuando ese delta T da negativo o muy bajo, tenemos la indicación de que la presencia de una inversión térmica. Para ir resumiendo, momento de aplicación. Al mediodía hay alta actividad fotosintética y alta transpiración. Como vimos, por la baja humedad tenemos mayor riesgo de evaporación por alta temperatura y baja humedad. Momento óptimo para la aplicación de glufosinato. Tarde o mañana temprano tenemos menor evaporación y mayor humedad, menor actividad fisiológica de las plantas, momento óptimo de la aplicación de 2,4-D, fomesafen y paraquat. El efecto de los coadyuvantes. En el caso de los tensioactivos o surfactantes, mejoran la dispersión y el contacto de la hoja, indirectamente aumentan la penetración y son especialmente útiles, como vimos, a la hora de aplicar con malezas que tienen hojas pilosas o en algunas condiciones de estrés hídrico. Los ayudantes, en este caso los aceites, aumentan la adherencia, disminuyen el riesgo de volatilización y aumentan la absorción, la penetración de los herbicidas. Son efectivos en ambientes, como vimos, de alta evaporación, como pueden ser en aplicaciones de media mañana o cercanas al mediodía. Los que tienen efecto penetrante, recuerden que son los minerales o los vegetales metilados. Los degomados solamente tienen riesgo, mejor dicho, permiten disminuir la evaporación. Y a la hora de comparar el horario de aplicación, vemos que la efectividad mejora en aplicaciones de media mañana al mediodía con el agregado de coadyuvantes. Claramente tuvimos los mejores resultados con la mezcla de organosiliconas con aceite metilado. A la tarde, como aumenta la humedad, baja la temperatura, mejora la aplicación, pero sin embargo, esta mejora en el ambiente
no es compensada por el agregado coadyuvante en las aplicaciones de media mañana o al mediodía. Lo recuerden en general, o por lo menos en experiencia propia, los coadyuvantes no suman más de un 9 o un 10% promedio lo que es la mejora de la eficacia de los tratamientos químicos. Y acá vimos que mejorando las condiciones ambientales incrementamos hasta un 20% la eficacia de los herbicidas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la atención, por la invitación, y les dejo, digamos, esta reflexión que dice que el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde estás. Así que bueno, muchas gracias.